Florencia. Aquí vemos la tumba de otro florentino famoso, Niccolo Machiavelli. Él fue embajador, secretario de la República Florentina y es famoso por su libro El Príncipe. Sirvió muy bien a la República. Florencia era un estado independiente. Cuando él fue ministro... El ejercicio diario de la política ahora es tan falto de escrúpulos, tan agresivo, tan destructivo, como lo fue en la época de Maquiavelo, y tal vez aún más. Maquiavelo conocía bien la naturaleza humana, y hay ciertas ocupaciones donde la naturaleza humana no se manifiesta como debiera. Por ejemplo, una de ellas es la política. Memorándum de Maquiavelo. El Parlamento debe guardar el orden. ¡Orden! ¡Orden! Primer ministro. Todos ustedes saben que gritan para ocultar su confusión y ansiedad. Leí a Maquiavelo cuando estudiaba, en la década de los 60, y pensé, qué canalla, diciendo a todo el mundo que fuera deshonesto y mentiroso. Por eso lo rechazaba. Y de alguna forma las personas como yo, mi generación de los 60, creíamos que la integridad era muy importante. El defender lo que creíamos verdadero era importante. Y logramos muy poco. Fueron todos los maquiavélicos los que vencieron. Fuimos mal aconsejados. Y creo que debemos releer a Maquiavelo con un poco más de humildad ahora. Hay un pasaje de Maquiavelo donde dice que se espera que todo el mundo sea honesto, decente, agradable y directo. Luego dice, pero la historia enseña que las personas que mienten y no respetan eso son las que ganan. Lo que él hizo, según yo, fue explicar la realidad de la política. ¡Orden! ¡Orden! ¡Denle oportunidad al primer ministro! Un príncipe, especialmente uno nuevo, no puede respetar las cosas por las que el hombre se considera bueno, porque para mantener al Estado se verá obligado a actuar contra sus promesas, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Así pues, es necesario que tenga una mente lista a cambiar de inmediato de acuerdo a la forma de los vientos de la fortuna y la variabilidad de los hechos lo establezcan. Siempre que sea posible, no debe alejarse del bien. Pero debe saber cómo entrar en el mal cuando la necesidad lo mande. Muchos partidos, para poder tener éxito, tienen que sentir por instinto muchas de sus enseñanzas. Pero la verdadera comprensión sobre Maquiavelo es tan importante para el éxito en la política como las matemáticas para el éxito en la física. Es primordial para la política. Y si la política es democrática, solo aumenta su importancia. Si como Maquiavelo se piensa que lo que importa en la política es el fin, y que no se debe ser escrupuloso en los medios para alcanzarlo, entonces está en contra de una tradición cristiana fundamental de la filosofía que heredamos, el lograr la justicia, y por tanto el trato justo debería ser la virtud fundamental de las instituciones políticas. La demonología que rodea a Maquiavelo es consecuencia de habérsele considerado un escritor anticristiano. Fue incluido de inmediato en el primer índice papal de libros prohibidos. Así pues, Maquiavelo es visto como enemigo del liberalismo, de la clemencia, de cumplir la palabra empeñada y, por tanto, como predicador del mal, como base de la política.
Por supuesto, Maquiavelo no era un hombre de Dios. Era católico, pero ¿hasta qué punto? Es difícil decirlo. Los caminos de la religión no eran sus caminos. No le interesaba especular sobre la vida después de la muerte. Desde un principio, Maquiavelo fue asociado con todo un cúmulo de ideas muy difíciles de aceptar por sus contemporáneos y que contenían elementos antirreligiosos contra la Iglesia Católica, por ejemplo. Así que muy pronto estaba creando una enorme controversia. Y aún lo hace. Escuché de alguien el otro día en Florencia que hablaba con un franciscano sobre Maquiavelo. El franciscano dijo, ese hombre fue un terrorista. Fue diabólico. Maquiavelo fue hijo de un abogado. Creció en Florencia y, por lo que sabemos, fue enviado como el mejor maestro latino del periodo. Así que sabemos que fue bien educado en humanidades. Pero la primera vez que se hace presente es cuando ocupa un lugar central en la historia de Florencia, en la época de influencia de Savonarola en la primavera de 1498. Savonarola era un monje predicador, comparable al Billy Graham de la actualidad, un motivador de multitudes. Sobre todo tenía una personalidad muy fuerte y la gran convicción de que, a menos que los florentinos rectificaran, Florencia sería una ciudad de lujuria, de vicio, de placer, y a menos que rectificaran y volvieran a los caminos de Dios, la ciudad estaría perdida. Pero el puritanismo y la independencia del régimen irritaban al papado lo suficiente para que Savonarola fuera arrestado y quemado en la hoguera en los primeros meses de 1498. La primera carta que conocemos de Maquiavelo se refiere a la caída de Savonarola. Y es curioso, ya que Maquiavelo detestaba a Savonarola. Insistía en que era un hipócrita y que no aprobaba el puritanismo que defendía. Aparece en las páginas de El Príncipe como el profeta desarmado, y la moraleja es que el profeta desarmado tendría que sufrir. Savonarola fue ejecutado en mayo, y cuando se efectúan nuevos nombramientos, el joven Maquiavelo, de 29 años de edad, es elevado a una posición privilegiada. Es nombrado segundo canciller de la República, y en ese puesto se convierte en secretario del llamado Dieci, el encargado militar quien manejaba las relaciones exteriores de la República. Fue impulsado desde una oscuridad casi total a ser segundo secretario de la República antes de los 30 años. Un escritor epigramático, de quien se piensa fue un servidor público no muy destacado. Y sin embargo, impacta el hecho de que siempre era enviado para los asuntos importantes de la República Florentina. Escribe notas de embajada para el Dieci, encargado de asuntos militares. Y en ocasiones, como cuando formó parte de la legación a Francia, se le dijo que su tono era extremo, que ese no era el informe común de un servidor público como se acostumbraba, pidiéndole que tuviera más cuidado. Recibió una carta de advertencia para que escribiera en forma más aburrida. Nunca logró escribir así. Una enorme inteligencia. Un estilo que denotaba gran conciencia del poder de la palabra. Un hombre que amaba la antítesis. Un hombre al que le gustaba impactar. En las palabras que usaba, en los sentimientos que expresaba. Le agradaba afectar a las personas. Florencia era un estado que a veces parecía histérico, temiendo las invasiones de Francia, España, los imperialistas, y eso conservó a la península en ebullición. Así que Florencia era una ciudad increíblemente turbulenta, llena de ideas políticas, argumentaciones y discursos de todo tipo,
Y al mismo tiempo había ese enorme flujo de creatividad en muchas otras cosas. Es un hecho muy impactante que Maquiavelo casi nunca se refiere al arte de su época. Y sin embargo, el hombre a quien dedicó El Príncipe, Lorenzo de Médicis, es el Médicis, cuya estatua en San Lorenzo fue esculpida por Miguel Ángel. Eso ocurría a la vuelta de la esquina en ese momento. Fue una era de violencia política extrema. Y aunque Maquiavelo, como embajador o secretario de embajadas, mantenía un tono mesurado, puede inferirse que estaba impactado por la violencia inmisericorde que se creía necesaria y aceptable en la política de la época. De todos los hombres que he conocido, el príncipe que más se acerca a personificar el desnudo ideal del poder fue el duque de Valentino, César Borgia. Borgia estaba empeñado en crear un principado que quedaría instalado en las fronteras de Florencia, por lo que los florentinos estaban muy preocupados por una invasión. Así que Maquiavelo es enviado a la corte de Borgia y queda muy impresionado. Maquiavelo admiró a César Borgia, principalmente porque vio en él un hombre resuelto y determinado, quien no se detendría ante nada para lograr sus fines. Nos da algunos ejemplos extremos. El César Borgia en Misericorde, que es recibido en una ciudad costera llamada Senegalia, donde sabía que intrigaban en su contra. César Borgia llegó. Fue recibido por los dirigentes, llevado a un gran salón. Y ahí, durante la celebración de bienvenida, sus hombres surgen por la espalda y masacran a los dirigentes. En El Príncipe, Maquiavelo cita a Borgia como alguien a quien los príncipes deben estudiar para aprender una lección. Aprendí en mi época que no hay verdaderas amistades en la política. Todos somos tiburones merodeando, esperando rastros de sangre en el agua. Uno puede afirmar con certeza sobre los hombres que son muy ingratos, además mentirosos y engañosos, evitan el peligro y codician el poder. Mientras los trate bien, serán suyos. Pero cuando esté en peligro, se volverán contra usted. El Partido Conservador tradicional es un partido que ha leído a Maquiavelo o El Príncipe durante su niñez, sin siquiera saberlo. Tiene todos los instintos de engaño, pero no tiene un liderazgo fuerte. Si existe alguna crítica, se hace en privado. Y el instinto sobre gobernar, de tomar el poder, el instinto de discutir en privado, es porque son un partido de poder despiadado. Adecuadamente adorarán a sus líderes, pero igualmente se desprenderán de ellos. Como de Thatcher, la adoraban y después la apuñalaron por la espalda sin piedad. Maquiavelo hubiera aplaudido la forma en que los conservadores han elegido a sus líderes en el pasado. Lo menos que son es pragmáticos. Luego les cortan la cabeza sin ningún problema.